Lo tenía todo. Eso pensaba Alejandro Montoya cada mañana, cuando abría los ojos en el ático de vidrio que dominaba la ciudad desde el piso 38. Desde allí arriba, el mundo parecía pequeño, controlable, obediente. Las luces, los autos, las personas, todos se movían como piezas de un tablero que él creía dominar. 39 años. Director ejecutivo de una de las empresas tecnológicas más influyentes del país, reconocimientos internacionales, una cuenta bancaria que no conocía límites, un hombre que abría puertas y cerraba bocas. Antes de que esta historia continúe, suscríbete al canal. No es solo una historia más, es un espejo, y puede que, al final, te obligue a mirarte como nunca antes. Alejandro Montoya era, según todos, un hombre exitoso, pero aquella mañana, mientras el sol atravesaba los ventanales de su departamento, algo estaba mal. El silencio pesaba. No era el silencio elegante del lujo, sino uno denso, incómodo. No había risas, no había pasos apresurados, no había nadie preparando café en la cocina. Solo él y el eco de sus propios pensamientos. Alejandro se levantó, caminó descalzo sobre el mármol frío y se sirvió un espresso perfecto, preparado por una máquina que costaba más que el sueldo anual de muchos de sus empleados. Bebió un sorbo y frunció el ceño. Amargo, murmuró, como casi todo últimamente. Su celular vibró sobre la barra. Mensajes, correos, notificaciones, reuniones, decisiones. Problemas ajenos que exigían su atención, pero no había ni una sola llamada personal, ni un ¿cómo estás?, ni un te extraño. Alejandro dejó el teléfono boca abajo. Normal, se dijo. La gente ocupa su lugar cuando deja de ser útil. Eso pensaba, eso creía. Se vistió con un traje impecable, de esos que parecían hechos para recordarle al mundo quién mandaba. Frente al espejo, ajustó su corbata con precisión milimétrica. El reflejo le devolvió la imagen de un hombre elegante, seguro, pero sus ojos contaban otra historia. Cansancio, impaciencia y una arrogancia tan arraigada que ya no la notaba. En el estacionamiento, su auto deportivo lo esperaba reluciente. El motor rugió al encenderse y Alejandro sonrió apenas. El poder siempre se sentía bien, al menos por unos segundos. El tránsito estaba pesado. La ciudad despertaba. La gente corría, se empujaba, se estresaba. Alejandro golpeó el volante cuando un taxi se cruzó. ¡Imbécil!, gritó, aunque el conductor no podía escucharlo. No tenía paciencia para nadie. Nunca la tuvo. En su empresa, el ambiente cambiaba apenas él entraba. Conversaciones que se cortaban, sonrisas forzadas, miradas nerviosas. «Buenos días, señor Montoya», decían todos. Él asentía sin mirar. Subió directo a su oficina, una sala amplia con vista panorámica y muebles de diseño. Desde allí controlaba todo, o eso creía. «¿El informe de costos?», preguntó sin saludar a Claudia, su asistente. «Está listo desde ayer, Alejandro», respondió ella con voz firme pero cansada. «Te lo envié 3 veces». Él la miró por primera vez. «Entonces, ¿por qué no está impreso en mi escritorio?». Claudia respiró hondo. «Porque pediste reducir el uso de papel. ¿Recuerdas?». Un silencio incómodo se instaló entre ambos. Alejandro entrecerró los ojos. «No me contestes así», dijo frío. «Haz tu trabajo». Claudia bajó la mirada. «Sí, señor». Cuando salió, Alejandro sintió algo extraño, una punzada breve en el pecho. La ignoró de inmediato. No tenía tiempo para emociones. La reunión con inversionistas fue un éxito. Los números eran impresionantes, las proyecciones ambiciosas. «Alejandro, eres un genio», le dijo uno de ellos. «Todo lo que tocas se convierte en oro». Alejandro sonrió. «No es suerte», respondió. «Es visión». Y en ese instante creyó cada palabra.
Pero el día empezó a torcerse después del almuerzo. Una llamada inesperada interrumpió su tarde. Número desconocido. ¿Sí? Respondió molesto. Del otro lado una voz temblorosa. Alejandro, soy yo. Él frunció el ceño. ¿Quién? Un silencio. Dolor contenido. Soy Teresa, tu madre. El mundo se detuvo por un segundo. No puedo hablar ahora, dijo él, seco. Estoy ocupado. Hijo, solo quería decirte que... Luego, mamá. Luego. Y colgó. Dejó el teléfono sobre el escritorio con un gesto brusco. Siempre en el peor momento, murmuró. No sabía que acababa de perder algo que jamás podría recuperar. Esa noche, Alejandro volvió a su departamento. Luces apagadas, silencio intacto, el mismo de la mañana. Se quitó el saco, aflojó la corbata y se dejó caer en el sofá. Miró el techo durante largos segundos. Por primera vez en mucho tiempo se sintió solo. No triste, no arrepentido, solo vacío. Su teléfono vibró otra vez. Un mensaje de Claudia. Renuncio. Mañana dejo mis cosas. Gracias por todo. Alejandro se incorporó de golpe. ¿Qué? Leyó el mensaje otra vez. Y otra. Una asistente podía reemplazarse. Eso pensó. Pero algo empezó a resquebrajarse dentro de él. Y no lo sabía. Pero esa noche marcaba el inicio de su caída. Porque el hombre que lo tenía todo estaba a punto de perderlo absolutamente todo. Alejandro ignora a su madre, pierde a su asistente y comienza a sentir el vacío que el éxito no puede llenar. La mañana siguiente llegó sin pedir permiso. Alejandro despertó con el sonido insistente del despertador, pero su cuerpo se sentía más pesado de lo habitual. No era cansancio físico, era otra cosa. Una incomodidad que no lograba nombrar. Se sentó al borde de la cama y pasó la mano por su rostro. El mensaje de Claudia seguía ahí, inmutable, definitivo. Exagerada, murmuró, aunque una parte de él sabía que no lo era. Mientras se duchaba, recuerdos que creía enterrados comenzaron a emerger como sombras en el vapor del baño. Una casa pequeña, paredes descascaradas, el olor a café recién hecho, su madre, Teresa. Alejandro sacudió la cabeza con fuerza. «Concéntrate», se ordenó. «El pasado no paga facturas». Pero ese día nada parecía encajar. En la empresa el ambiente estaba diferente, no peor, distinto, más frío, más distante. Claudia no estaba. Su escritorio vacío era un recordatorio silencioso de algo que él jamás había querido aceptar. Las personas no eran reemplazables tan fácilmente como creía. «¿Dónde está Claudia?», preguntó sin mirar a nadie. Un joven del área administrativa respondió con cautela. «Renunció, señor Montoya». Alejandro apretó la mandíbula. «Ya lo sé. ¿Quién cubrirá su puesto?» «Aún no se ha definido». Alejandro bufó y entró a su oficina. Por primera vez se sintió desorganizado. Los correos se acumulaban, las llamadas se cruzaban, las decisiones pequeñas que Claudia resolvía sin molestarlo ahora caían directamente sobre él. Y entonces el teléfono volvió a sonar. Número desconocido, otra vez. Alejandro estuvo a punto de ignorarlo, pero algo, quizás culpa, quizás intuición, lo hizo contestar. «¿Alejandro Montoya?», preguntó una voz masculina, seria. «Él habla. Le llamo del Hospital San Gabriel. ¿Es usted familiar de Teresa Montoya?». El aire se le atascó en la garganta. «Sí, soy su hijo». Un silencio breve, profesional. «Su madre ingresó anoche por una complicación cardíaca. Está estable, pero pidió verlo». Alejandro cerró los ojos. «Está grave. Necesita compañía. Eso es todo lo que puedo decirle por ahora». Colgó sin esperar respuesta. Alejandro permaneció inmóvil, mirando la ciudad desde el ventanal. La misma vista que antes le daba poder, ahora lo hacía sentir pequeño.
Siempre el drama, susurró, pero su voz no tenía convicción. Canceló reuniones. Delegó lo mínimo indispensable. Nadie se atrevió a preguntarle nada. 2 horas después, estaba conduciendo fuera del centro financiero hacia un barrio que había prometido no volver a pisar. Las calles se estrechaban, los edificios se volvían más bajos, los recuerdos más claros. Allí había crecido. Allí había jurado que nunca más sería pobre, nunca más dependería de nadie. El hospital era modesto. Nada que ver con las clínicas privadas donde él solía atenderse. El olor a desinfectante le revolvió el estómago. «¿Nombre de la paciente?», preguntó la enfermera. «Teresa Montoya». La mujer levantó la vista, lo reconoció. «Está despierta, habitación 214». Alejandro caminó por el pasillo como si avanzara hacia un juicio. Cuando abrió la puerta, la vio. Teresa estaba más delgada. Su cabello, antes oscuro, ahora tenía mechones blancos, pero sus ojos seguían siendo los mismos, cálidos, llenos de algo que él había olvidado cómo sentir. «Alejandro», susurró ella sonriendo. Él se quedó en la puerta. «Mamá». No se abrazaron, no lloraron. El silencio habló por ambos. «Pensé que no vendrías», dijo ella con suavidad. «Tenía cosas que hacer», respondió él automático. Teresa asintió. «Siempre las tienes». Alejandro se sentó a los pies de la cama, incómodo. «¿Qué te pasó?» «El corazón», respondió ella. «A veces se cansa de dar sin recibir». La frase lo atravesó como una aguja. «Los médicos dicen que necesito descansar». «Y compañía». Él evitó mirarla. «¿Puedo pagar a alguien?» Teresa sonrió con tristeza. «Nunca te faltó dinero, hijo. Siempre te faltó tiempo». Alejandro apretó los puños. «No empieces, mamá». Ella lo miró con atención. «¿Eres feliz, Alejandro?» La pregunta cayó como un golpe seco. «Claro que sí», respondió rápido. «Tengo éxito. Todo lo que siempre quise». Teresa asintió lentamente. «Entonces hicimos un buen trabajo». Algo en su tono sonó resignado. Antes de irse, Teresa tomó su mano. «Gracias por venir», dijo. «Pase lo que pase, estoy orgullosa de ti». Alejandro se quedó congelado. No sabía cómo responder a eso. Esa noche, al llegar a casa, el silencio ya no era solo vacío, era pesado, culpable, ineludible. Miró su reflejo en el vidrio del ventanal. Por primera vez, el hombre que lo tenía todo empezó a preguntarse si realmente había ganado algo. Alejandro enfrenta su origen, su madre enferma y una pregunta que resquebraja su identidad. ¿Eres feliz? Alejandro no durmió esa noche. El techo blanco de su departamento se convirtió en una pantalla donde se proyectaban recuerdos que él había pasado años evitando. La voz de su madre, suave pero firme, repetía la misma pregunta una y otra vez. ¿Eres feliz, Alejandro? Se giró de lado, apretó los ojos, como si así pudiera borrar la duda, pero no pudo. A las 5 de la mañana, se levantó y volvió a la cocina. El café sabía igual de amargo que el día anterior. Esta vez no se quejó. Miró el reloj. 5:30. Por primera vez en mucho tiempo no tenía ganas de ir a la oficina. Aún así, fue. El edificio de la empresa seguía siendo imponente, pero ya no lo hacía sentir invencible. Al entrar, nadie lo acompañó hasta el ascensor. Nadie le ofreció café. Nadie sonrió. No era rebeldía. Era cansancio. En su oficina encontró un sobre el escritorio, sin remitente. Lo abrió. Dentro había una copia impresa de un correo antiguo, muy antiguo. Fecha: hace 15 años. Alejandro lo leyó con el ceño fruncido. «Alejandro, sé que este proyecto es importante para ti, pero necesito que recuerdes quién te ayudó cuando no tenías nada. No me dejes fuera. No así. Martín». El corazón le dio un vuelco. Martín. Hacía años que no escuchaba ese nombre.
Martín Rojas había sido su socio inicial, su amigo, el único que creyó en él cuando nadie más lo hacía. Juntos habían trabajado en un garaje prestado, durmiendo poco, soñando mucho, hasta que Alejandro decidió avanzar solo. Releyó el correo. Lo había ignorado, como a tantos otros. Antes de que pudiera procesarlo, su celular vibró. «Señor Montoya», dijo la voz nerviosa de un gerente, «tenemos un problema». Alejandro cerró los ojos. «Habla. Uno de nuestros principales inversionistas se retiró del proyecto Delta. Alegan problemas éticos y mala gestión interna». Alejandro apretó el teléfono. «¿Qué? Y no es el único. Otros están pidiendo auditorías». El piso empezó a moverse bajo sus pies. «Eso es absurdo», dijo. «Todo está en regla. Hay ex empleados dispuestos a hablar». Claudia. Alejandro colgó sin despedirse. Por primera vez, el control se le escapaba de las manos. Las horas siguientes fueron un torbellino. Reuniones tensas, abogados, llamadas incómodas, miradas esquivas. Nadie decía lo que realmente pensaba, pero él lo sentía. No confiaban en él. Al mediodía, salió del edificio sin avisar. Necesitaba aire. Necesitaba huir. Caminó sin rumbo hasta terminar en un parque pequeño, rodeado de edificios viejos. Se sentó en una banca, ajustó el saco y miró a su alrededor. Una madre reía con su hijo. Un anciano alimentaba palomas. Dos jóvenes discutían y luego se abrazaban. Vida real, imperfecta, auténtica. Alejandro tragó saliva. «¿Cuándo dejé de ver esto?», se preguntó. Su teléfono vibró otra vez. Mensaje de un número desconocido. «Necesitamos hablar. Ya es hora. Martín». El nombre volvió a golpearlo. Dudó, mucho. Pero algo dentro de él sabía que no podía seguir huyendo. Respondió con una sola palabra. «¿Dónde?». La respuesta llegó casi de inmediato. «Café Alameda. Hoy, 6 p.m». Ese café existía desde siempre, desde antes de su éxito, desde antes de su caída moral. A las 6 en punto, Alejandro empujó la puerta del lugar. El olor a café y pan tostado lo envolvió como un recuerdo. Y allí estaba Martín, más canas, menos sonrisa, pero los mismos ojos honestos. Se miraron en silencio. «Hola, Alejandro», dijo Martín. «Hola». Se sentaron. «Nunca pensé que aceptarías», confesó Martín. «Yo tampoco». Martín lo observó con atención. «Te ves cansado». Alejandro sonrió con ironía. «El éxito agota». Martín negó con la cabeza. «No, lo que agota es olvidar de dónde vienes». El golpe fue directo. «¿Por qué ahora?», preguntó Alejandro a la defensiva. Martín respiró hondo. «Porque tu madre me llamó». El corazón de Alejandro se detuvo. «¿Qué? Está preocupada por ti. Siempre lo estuvo». Silencio. «No vine a pedirte nada», continuó Martín. «Solo quería que supieras algo». Sacó un sobre de su mochila y lo deslizó por la mesa. «El proyecto Delta era mío. Tú me sacaste usando mi propia idea». Alejandro abrió el sobre. Documentos, fechas, firmas. La verdad desnuda. «Podría destruirte», dijo Martín. «Pero no es eso lo que quiero». Alejandro levantó la vista. «¿Entonces qué?». Martín lo miró con tristeza. «Quiero que recuerdes quién eras antes de convertirte en este hombre». Alejandro se quedó sin palabras. Por primera vez no tenía una respuesta. Y entendió algo que le heló la sangre. Todo lo que había construido estaba sostenido por decisiones que ahora volvían a cobrar su precio. El pasado alcanza a Alejandro. Su socio traicionado regresa. La empresa tambalea y la verdad empieza a salir a la luz. Alejandro salió del café Alameda con el pecho apretado. El aire de la tarde le pareció más denso, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración. Caminó varias cuadras sin notar el rumbo, con los documentos de Martín todavía en la mano.
No los había negado, no había podido. Eso era lo que más le dolía. En su auto, golpeó el volante con rabia. «¡Maldito pasado!», gritó. «Ya no importa». Pero importaba más que nunca. Esa misma noche convocó a una reunión de emergencia con su equipo legal, no para reparar errores, sino para cubrirlos. «Quiero que esto desaparezca», ordenó, lanzando los papeles sobre la mesa. «Que nadie pueda tocarme». Uno de los abogados dudó. «Alejandro, si esto sale a la luz, lo mejor sería negociar. Mostrar arrepentimiento podría». «No», interrumpió él, «no me arrodillo ante nadie». El silencio fue absoluto. «Hagan su trabajo», sentenció. «Yo me encargo del resto». Mientras tanto, en el hospital, Teresa esperaba. Había pasado todo el día mirando la puerta, imaginando pasos que nunca llegaban. «¿Vino su hijo hoy?», preguntó la enfermera. Teresa negó con la cabeza sin perder la sonrisa. «Debe estar ocupado», respondió, pero sus manos temblaban. A la mañana siguiente, la bomba explotó. Titulares, redes sociales, rumores que se volvían verdades. CEO acusado de prácticas desleales. Ex socios rompen el silencio. ¿Caerá el Imperio Montoya? Alejandro miraba las noticias desde su oficina, inmóvil. ¿Quién filtró esto?, exigió saber. Martín no habló, dijo el abogado. Fue alguien de adentro. Claudia. El nombre ya no era una suposición. El consejo directivo exigió una reunión inmediata. «Esto está fuera de control», dijo uno de los miembros. «Los inversionistas están retirándose». «Siempre hacen eso cuando hay ruido», respondió Alejandro. «Volverán». «No esta vez», intervino otra voz. «Tu imagen está dañada». Alejandro se levantó. «Mi imagen es la empresa». «No», respondió el presidente del consejo. «La empresa es más grande que tú». La frase lo golpeó más fuerte que cualquier titular. Horas después, recibió la llamada que terminó de quebrar el día. «Señor Montoya», dijo el médico. «Su madre tuvo una recaída. Necesitamos que venga». Alejandro miró el reloj, miró los correos, miró las gráficas en rojo. «No puedo ahora», respondió. «Envíenme el informe médico». Del otro lado, un silencio cargado. «Señor», ella preguntó por usted antes de perder el conocimiento. Alejandro colgó. Se convenció de que estaba haciendo lo correcto. Siempre lo hacía. Pero esa noche, al llegar a casa, algo estaba diferente. Las luces no encendieron automáticamente. El sistema domótico falló. El silencio era más frío que nunca. Se sentó en el suelo, con la espalda contra el sofá. Por primera vez, no quería estar allí. Al día siguiente, el golpe final llegó temprano. El consejo lo suspendía temporalmente como CEO mientras se realizaba la auditoría. Temporal, decían. Alejandro sabía lo que eso significaba. Fue entonces cuando su teléfono sonó de nuevo. Hospital San Gabriel. Esta vez no era una solicitud, era una noticia. «Lo siento, señor Montoya», dijo la voz. «Hicimos todo lo posible». El mundo se quedó sin sonido. ¿Qué quiere decir?», susurró. «Su madre falleció esta madrugada». Alejandro dejó caer el teléfono. Se quedó de pie, sin moverse, como si el cuerpo no hubiera recibido la orden de reaccionar. Las palabras de Teresa resonaron en su mente. A veces el corazón se cansa de dar sin recibir. No lloró, no gritó. Solo sintió un vacío tan profundo que ni todo su dinero podía llenarlo. Y en ese instante, Alejandro Montoya entendió algo aterrador. Había perdido lo único que siempre estuvo allí para él. Alejandro pierde el control de su empresa y pierde a su madre sin despedirse. El funeral fue pequeño, demasiado pequeño para una mujer que había dado tanto. Alejandro permaneció de pie, solo, frente al ataúd de su madre. No hubo discursos largos ni coronas lujosas.
Solo unas pocas vecinas del barrio, un sacerdote cansado y Martín, parado a la distancia. Nadie del mundo empresarial, nadie del éxito. Alejandro observó las manos de Teresa, quietas por primera vez. «Perdón», murmuró. «Llegué tarde». Las palabras se le atoraron en la garganta. Cuando todo terminó, la gente se fue rápido. No sabían qué decirle. Él tampoco quería escuchar. Martín se acercó. «Lo siento mucho», dijo con sinceridad. «Ella hablaba de ti con orgullo, incluso cuando no estabas». Alejandro no respondió. «Si necesitas algo», intentó Martín. «No», interrumpió Alejandro. «No necesito nada». Martín lo miró con tristeza. «Eso mismo decía ella de ti». Alejandro cerró los ojos. Los días siguientes fueron una niebla espesa. La auditoría avanzaba, las acciones caían, los mensajes desaparecían. Personas que antes lo llamaban hermano, ahora no respondían. Y su departamento ya no era un refugio. Vendió el auto, canceló servicios, redujo gastos que jamás pensó mirar. El dinero seguía ahí, pero ya no significaba seguridad. Una mañana, una carta oficial llegó a su puerta. Desalojo temporal por impago de impuestos atrasados y litigios en curso. Alejandro soltó una risa vacía. «Claro», susurró. «¿Por qué no?» Se mudó a un departamento pequeño, en un barrio que le resultaba dolorosamente familiar. No porque fuera el mismo, sino porque le recordaba quién había sido. Allí no había ventanales ni automatización. Solo una cama, una mesa y una ventana que daba a un callejón. La primera noche no durmió. El silencio ya no era lujo, era castigo. Una tarde lluviosa, mientras caminaba sin rumbo, vio un cartel pegado de forma torcida en la pared de una iglesia. «Se necesita voluntario. Comedor comunitario». Alejandro se detuvo. No sabía por qué. Entró. El lugar olía a sopa caliente y pan viejo. Personas sentadas, algunas con ropa gastada, otras con miradas rotas. Una mujer mayor lo miró. «¿Buscas ayuda o vienes a darla?» Alejandro dudó. «No lo sé», respondió con honestidad. Ella sonrió. «Entonces estás en el lugar correcto». Empezó lavando platos, luego sirviendo comida, luego escuchando historias. Hombres que lo habían perdido todo, mujeres que nunca lo tuvieron, y por primera vez en años nadie le pedía nada a cambio de lo que era. Solo estaba allí. Una noche, un niño se le acercó. «Señor, ¿usted vuelve mañana?» Alejandro tragó saliva. «Sí», respondió. «Creo que sí». Esa palabra, mañana, hacía tiempo que no tenía sentido para él. Semanas después, recibió una llamada. «Martín». «Alejandro», dijo, «el consejo quiere verte». «¿Para qué?», preguntó él sin ilusión. «Para cerrar esto, definitivamente». Alejandro miró sus manos, ásperas por el trabajo en el comedor. «Está bien», colgó. Sabía que algo estaba por terminar, y algo por empezar. Alejandro pierde su estatus, su hogar y su identidad, pero encuentra en la humildad el primer atisbo de humanidad. Alejandro llegó a la reunión con el consejo sin traje. Vestía una camisa sencilla gastada en los puños y unos zapatos que ya no brillaban. No era descuido, era honestidad. Al entrar a la sala, sintió las miradas, sorpresa, desconfianza, cierta incomodidad. «Siéntate, Alejandro», dijo el presidente del consejo. Alejandro obedeció. «Después de revisar todo», continuó, «hemos decidido apartarte definitivamente de la empresa». Alejandro asintió. «Lo entiendo». Aquello desconcertó a todos. «Reconocemos tu visión», añadió otro, «pero tus decisiones dañaron a personas y a la compañía». Alejandro respiró hondo. «Es cierto», dijo, «y no tengo excusas». Silencio. «No vengo a defenderme», continuó. «Vengo a agradecer». El murmullo fue inmediato.
Agradecer, repitió, por lo que tuve, por lo que perdí y por lo que aprendí. Nadie respondió. Mi madre me enseñó algo, dijo con la voz quebrándose apenas. Que el valor de un hombre no está en lo que acumula, sino en lo que es capaz de dar. Se levantó. Asumo las consecuencias, solo quiero reparar lo que aún pueda. Salió sin mirar atrás. Afuera, el cielo estaba gris, pero no amenazaba lluvia. Era un cielo de transición. Esa misma semana, Alejandro volvió al comedor comunitario, ya no como alguien perdido, sino como alguien dispuesto. Organizó donaciones, consiguió alimentos, escuchó. No puso su nombre en ningún lado. Una tarde, Martín apareció en la puerta. «Te encontré», dijo, observándolo servir sopa. Alejandro sonrió. «No me escondía». Martín se sentó. «El consejo quiere cerrar el asunto del proyecto Delta». Alejandro asintió. «Diles que es tuyo. Siempre lo fue». Martín lo miró, incrédulo. «Eso te dejaría sin nada». Alejandro levantó los hombros. «Ya estuve sin nada. No es tan malo». Martín se quedó en silencio y luego sonrió por primera vez en años. «Tu madre estaría orgullosa». Esa noche, Alejandro volvió a su pequeño departamento y abrió una caja que no había tocado desde el funeral. Dentro, cartas de Teresa. Notas pequeñas, consejos, agradecimientos. Una de ellas decía: «Hijo, agradece incluso lo que duele. Ahí también hay enseñanza». Alejandro lloró, no de rabia, no de pérdida, de gratitud, y entendió que el agradecimiento no era conformismo, era libertad. Alejandro acepta su caída, repara errores y descubre que agradecer lo perdido es el inicio de algo nuevo. La oportunidad llegó cuando Alejandro menos la esperaba. Una mañana, mientras ayudaba a descargar cajas en el comedor comunitario, su teléfono vibró. Número desconocido. Estuvo a punto de ignorarlo, pero contestó. «¿Alejandro Montoya?», preguntó una voz firme, profesional. «Sí. Le llamo de Horizon Capital. Estamos interesados en reunirnos con usted». Alejandro frunció el ceño. «Creo que se equivoca. Ya no soy quien cree que soy». La mujer dudó un segundo. «Justamente por eso». 2 días después, Alejandro estaba sentado en una sala elegante que le resultaba peligrosamente familiar. Vidrio, madera pulida, café caro. Frente a él, 3 ejecutivos. «Sabemos todo», dijo uno de ellos. «Su caída, el escándalo, la auditoría». Alejandro asintió. «Entonces, no hay nada más que decir». «Sí lo hay», intervino otro. «Queremos que lidere un nuevo proyecto, limpio, millonario». Alejandro sintió el viejo cosquilleo. «¿Por qué yo? Porque nadie conoce el juego como usted y porque ya pagó el precio de aprenderlo mal». La propuesta era tentadora, demasiado. «Hay una condición», añadió la mujer. «Necesitamos que use su red de contactos, incluido Martín Rojas». El nombre cayó como una sombra. «No», respondió Alejandro sin dudar. Los ejecutivos se miraron. «Piénselo», dijeron. «Esto podría devolverle todo». Esa noche, Alejandro caminó solo por la ciudad. El antiguo deseo regresó, susurrándole promesas. Poder, reconocimiento, redención pública. Pero también vio los rostros del comedor, el niño que preguntaba si volvería mañana. La sonrisa tranquila de su madre en sus recuerdos. Al día siguiente, Martín lo visitó. «Me ofrecieron algo», dijo Alejandro. «Algo grande». Martín lo miró con cautela. «¿Y? ¿Quieren que te use?» Martín guardó silencio. «Antes habría dicho que sí», continuó Alejandro, sin dudar. «¿Y ahora?» Alejandro respiró hondo. «Ahora entiendo que no todo lo que brilla es una segunda oportunidad». Llamó a Horizon Capital esa misma tarde. «Rechazo la oferta», dijo. «No volveré a construir nada sobre alguien más». Del otro lado, incredulidad. «Está cometiendo un error». Alejandro sonrió. «No, esta vez no».
Colgó. Por primera vez, no sintió miedo, sintió paz. Alejandro rechaza la oportunidad de recuperar poder y riqueza, demostrando que su cambio es real. El tiempo pasó, no de golpe, no con promesas. Pasó lento, como pasan las cosas que valen la pena. Alejandro ya no era noticia. Su nombre dejó de aparecer en titulares, y por primera vez eso no le dolió. El comedor comunitario creció, no porque él lo dirigiera, sino porque se entregó a él. Consiguió donaciones sin usar su apellido, convenció a personas no con poder, sino con verdad. Gracias por venir, decía siempre. 2 palabras que antes jamás usaba. Una tarde, el niño que siempre lo esperaba llegó corriendo. «Señor Alejandro, mire», le mostró un cuaderno. «Saqué 10 en matemáticas». Alejandro se agachó y lo miró a los ojos. «Eso es increíble», dijo. «Gracias por contármelo». El niño sonrió como si le hubiera regalado el mundo. Semanas después, Martín llegó con una noticia. «El proyecto Delta es un éxito», dijo. «Limpio, justo, como debió ser». Alejandro asintió. «Me alegra». «Podrías ser parte», ofreció Martín. «Esta vez bien hecho». Alejandro pensó un segundo. Tal vez más adelante. «Ahora estoy donde debo estar». Esa noche volvió al cementerio, llevó flores simples, se sentó frente a la tumba de su madre. «Perdí todo, mamá», susurró. «Y recién ahora entiendo cuánto tenía». El viento se llevó sus palabras, pero no el sentimiento. Alejandro se levantó, respiró profundo y miró el cielo. No tenía un imperio, no tenía títulos, no tenía lujos. Tenía algo mejor, un corazón agradecido. Y eso, nadie podía quitárselo. A veces creemos que perderlo todo es el final. Pero hay caídas que no destruyen, despiertan, porque cuando el orgullo se va, el agradecimiento entra, y solo entonces entendemos que el verdadero éxito no está en lo que tenemos, sino en quiénes somos cuando ya no queda nada.